Buenas noches, estamos en vivo, siendo ya pasadas las 19:30. Vamos a dar inicio al primer seminario web del Comité de Cirugía Videoscópica y Mini-Invasiva de la Asociación Argentina de Cirugía. Mi nombre es Fabio Valero, soy el presidente del comité, me acompaña el doctor Matías Quesada, que es el vicepresidente del comité, y el doctor Germán Giacosa, coordinador de la Comisión de Cirugía de Paredes Abdominales. Hoy tenemos un seminario muy interesante con dos disertantes, el doctor Cristiano Claus de Brasil y el doctor Andrés Hansen de Colombia. Los voy a dejar al doctor Giacosa que los presente. Y después tenemos dos comentadores del Hospital Alemán, el doctor Ezequiel Sadava y el doctor Francisco Barragán del Hospital Austral. Así que te doy la palabra, Germán, para que presentes a los disertantes y sus temas y que arranque el seminario. Ya tenemos más de 100 personas asistiendo a este primer seminario de nuestro comité. Así que bueno, buenas noches a todos y te doy la palabra, Germán. Bueno, muchas gracias, Fabio. Un agradecimiento muy importante a los disertantes y vamos a presentar entonces a ambos, al doctor Cristiano Claus, que es el actual presidente de la Asociación Brasilera de Hernia, trabaja en Curitiba, en el Hospital Nuestra Señora das Gracias, y desempeña su función docente como profesor en cirugía mínimamente invasiva en el Instituto Jacques Perizat. El doctor Cristiano Claus nos va a hablar de abordaje TAP de la hernia incisional, detalles técnicos e indicaciones. Y aprovecho también para presentar al doctor Hansen, que nos va a hablar sobre abordaje TEP de la hernia incisional, detalles técnicos e indicaciones. El doctor Andrés Hansen es de Venezuela, desempeña su actividad asistencial y docencia en la clínica de Porto Azul, Barranquilla, de Colombia, y es especialista en cirugía laparoscópica de avanzada y cirugía robótica, también dedicado a la patología de pared, entre otras cosas. Así que comenzamos el seminario le damos la palabra al doctor Cristiano Claus. Voy a hablar mi portuñol. Gracias a todos que están nos acompañando de la Asociación Argentina de Cirugía y los colegas de toda América Latina. Yo voy a hablar un poquito sobre abordaje mínimamente invasiva de las hernias de la pared abdominal por la técnica preperitoneal transabdominal. Yo aprovecho un poco para hablar que este tema ha empezado y ha ganado más audiencia entre los cirujanos, porque la técnica que nosotros teníamos como la técnica escogida para el tratamiento mínimamente invasivo de las hernias de la pared abdominal es conocida como la técnica IPON, donde los cirujanos ponen una malla intraperitoneal. Pero lo que nosotros hemos visto con el pasar de estos últimos años, que esta técnica no ha sido más tan atractiva para los cirujanos, porque podemos citar acá un par de problemas, sobre todo la posición intraperitoneal de la malla, mismo que las mallas sean recubiertas, ha sido descrito adherencias y riesgo de enterectomía en estos pacientes en futuras cirugías. Y también porque estas mallas tienen que ser muy bien fijadas contra la pared abdominal, lo que puede pasar que los pacientes tengan experiencia de dolor en lo postoperatorio. Y recientemente yo he revisado mi experiencia personal con IPON. Hemos empezado con esta técnica en 2007. En 2011 yo he publicado mis primeros 45 casos. En esta época hacíamos bridging y teníamos un seguimiento de 2 años. Cuando llegamos a casi un poquito más de 100 casos, percebemos que los pacientes de bridging empezaron a tener más recurrencia. Después, a partir de 2004, empezamos a hacer el cierre, lo que llamamos de IPON Plus. Entonces, en los primeros años, indicábamos la cirugía para casi todos los pacientes en una indicación que no era restrictiva. Pero desde 2014 empezamos a hacer cirugías indicaciones más restrictivas, y mira lo que se pasó, es que una curva que estaba aumentando en experiencia, pero en el año de 2009
yo he realizado solamente 5 casos. O número de cirurgia de parede abdominal, em minha experiência, ha aumentado muito, pero a opção por la técnica IPON ha diminuído, por estes motivos que eu he mencionado. E lo que se passou com as novas técnicas que han sido descritas, os cirujanos se passaram a estar muito interessados em estas novas técnicas. Sobre todo, hoje em dia, temos as técnicas totalmente extraperitoneais, que vamos, em la próxima charla, as técnicas de separação de componentes, de separação de transverso, sobretudo muito interesse hoje em dia em la cirurgia robótica e em outras tantas técnicas. Pero o que eu vou mostrar, e o que sempre tenho em mente quando recebo um paciente que tenha uma hérnia abdominal, eu tenho que pensar o que é o melhor para o paciente de acordo com as expectativas que este paciente tenha em relação a seus resultados pós-operatórios e em relação a sua patologia. Este é uma diapositiva que quase todos de Brasil ponemos em nossas apresentações, e muitos de América Latina também utilizam, porque nós temos que ter em conta por lo menos 2 coisas que são muito importantes. Primeiro, que o cirurgião não pode ter uma técnica que seja única para reparar todo o defeito da parede abdominal. Os pacientes têm diferenças físicas, as hérnias têm diferenças em localização, em tamanho, os pacientes têm características e comorbidade diferentes, então não podemos imaginar que uma única técnica vai ser utilizada para todos os casos. E também nós como cirujanos temos que pôr nossa mão em nossa consciência para saber o que nós temos como experiência, e acá eu digo sobretudo em experiência, para hacer o reparo minimamente invasivo de las hérnias de la pared abdominal. Tem cirurgiano como Andrés, que tem muita experiência e vai poder fazer muita expertise e vai poder fazer reparos que sejam mais complexos. Pero temos que ter em conta que não são todos os cirujanos que têm tanta habilidade cirúrgica e não vão poder oferecer umas técnicas que são mais complexas, tecnicamente mais difíceis para nossos pacientes. Então, o que vou falar é uma técnica que é a técnica de ventral tap, que é uma técnica que normalmente é mais sencilla a los cirujanos, porque é uma extensão de lo que nós hacemos para a maioria, por lo menos a maioria hace para o reparo de las hérnias inguinales. Acá eu vou apresentar um par de vídeos e no fim da apresentação vou trazer um pouco da literatura que nós temos vigentes. Então, este é um caso onde temos um paciente que tem uma hérnia de Greenfeld, uma hérnia lombar superior. Ponemos nossos portos, podemos fazer a abertura del flap del peritoneo. Um pouco de lo mismo que hacemos en la cirugía do tratamento de las hérnias inguinales. En este caso, acá encontramos o contenido que está encarcerado, hacemos a redução del contenido. Acá temos que tomar cuidado a los nervos, porque também neste espaço temos a emergência de los nervos ilioinguinal e iliohipogástrico. Hacemos a medida do defeito e do espaço que hemos hecho a dissecção. Hacemos o cierre del defeito del paciente, que acá tem como 2 centímetros, 2,5 centímetros. Los hilos barbalos nos ajudam. E agora vamos meter uma malla. E, uma vez mais, esta técnica, eu não me recordo se hemos utilizado fijação traumática ou não, eu espero que não, porque agora não utilizamos mais isso. Neste caso, hacemos par, 3 ou 4 pontos, são mais do que suficiente para manter esta malla em posição, com uma boa sobreposição, uma malla ampla, fazendo a cobertura de todo o defeito. E, para finalizar, solamente temos que fazer o cierre del peritoneo. Pero podemos dizer que não temos muitas hérnias lombares que nos aparecem, então temos que pensar em indicações que são mais comuns. E uma que eu tenho e que nós todos temos como cirujanos são as hérnias epigástricas.
Entonces, mira, este es un paciente que tiene una hernia epigástrica y lo que estamos haciendo es el planeamiento de los puertos, vamos a hacer el acceso con la agulla de Verres en el ombligo y acá vamos a hacer la abertura del flap. Las hernias epigástricas son más sencillas que las hernias umbilicales porque nosotros tenemos el ligamento falciforme para ayudar a hacer la abertura del flap. Entonces, para los que quieren empezar a hacer esta técnica, no tengan duda que las hernias epigástricas son más sencillas que las hernias umbilicales. Pero todavía los cirujanos tienen que se recordar que en este espacio el preperitoneo o el peritoneo es fino y tenemos que hacer un poco de cuidado, un poco de atención hasta llegar al ligamento falciforme. Y acá sí podemos trabajar con un poco más tranquilidad porque no hay grande problema de hacer huecos en lo peritoneo. Entonces, una vez más, hacemos la disección del ligamento falciforme, se quedamos junto de la pared abdominal, un poco diferente de lo que hacemos en el tratamiento de las hernias inguinales, que se quedamos cerca del peritoneo. Acá mostrando cómo hacemos la disección, un poco para arriba, un poco para abajo, y por último vamos a atacar lo contenido, la gordura preperitoneal que está encarcerada en este paciente. Llegamos a hacer la reducción completa del contenido. Tiene que tener por lo menos 4 o 5 centímetros de sobreposición para tener para poder poner una buena malla con una fijación mínima. Acá estamos abajo del gifoide, entonces no es hernia, solamente que estamos por abajo del gifoide. Terminando nuestra disección para tener acá, erramos un poquito el plan, este es el plan retromuscular, pero nosotros queremos no quedar junto al plan peritoneal. Y acá vamos a recuperar el plan, mira, este es el plan retromuscular, nosotros no estamos haciendo una cirugía, en este caso retromuscular, queremos hacer una cirugía preperitoneal, entonces acá estamos una vez más recuperando el plan preperitoneal. Yo voy a adelantar un poquito para mostrar a usted el resto del video. Entonces, mira, llegamos a hacer la misma disección que empezamos en el lado izquierdo, en el lado derecho. Ahora vamos a poder solamente cerrar el anillo. Mira, esta es la posición de los puertos. Vamos a hacer una regla para medir el defecto. Vamos a hacer el cierre. Puede ser... Lo mejor, en este caso estamos cerrando en lo sentido lateral, pero yo pienso que para los defectos medianos lo mejor era para el paciente es hacer el cierre en lo sentido de la línea media, de la línea lauba. Es verdad que es más sencillo hacer en este sentido, pero hoy en día yo intento hacer el cierre aproximando la línea mediana. Hacemos el cierre, una vez más los hilos barbados nos ayudan y ahora vamos a poner una vez más una malla grande. E uma vez mais mostrando que evitamos fazer el fijarre traumática. Acá vamos poner 3 ou 4 pontos que vão deixar nossa cirurgia muito barata, que é um problema para nós de América Latina. Acá estamos utilizando um hilo barbado e uma malha de 15 por 15 centímetros, o que hace a cirurgia muito sencilla, barata para os pacientes. Y sobre todo con una dolor mínima en lo postoperatorio porque no tienen grapas para hacer la fijación de la malla. Y para finalizar la cirugía, una vez más, tenemos que hacer solamente el cierre del peritoneo. Esta técnica es sencilla para las hernias inguinales. Acá tenemos un universo de hernias inguinales. Es verdad, mira, lo que se pasó es que en el principio de nuestra experiencia, nosotros empezábamos a la abertura del flap de peritoneo como 1 o 2 centímetros un poco más distante del ligamento falciforme. Y nosotros hemos aprendido que es mejor entrar más cerca del falciforme para facilitar la disección, pero en lo otro lado vamos a secar un poquito más para tener espacio para tener un flap que sea suficientemente grande para recubrir la malla.
E acá eu vou mostrar um par de vídeos mostrando sempre um pouco da mesma coisa. Acá estamos abrindo, porque é uma hérnia recidivada, então essa era uma hérnia de puerto de colicistectomia, que havia sido intentada su reparo por la via anterior, pero ha recidivado, então teremos um pouquinho mais de fibrosis no saco herniário, pero chegamos a ser a mesma dissecção, tem que ser uma dissecção cerca del peritoneo para evitar que tenga huecos, porque tenemos que cerrar en lo fin, porque vamos a poner una malla que no es recoberta. Entonces, una vez más, los puertos que son colocados lateralmente, hacemos el cierre y hacemos el cierre del hueco. Vamos a hacer acá el cierre del anillo herniario, uma vez mais, no sentido que eu não hago mais neste sentido. E este é um dos primeiros casos, quando utilizávamos, neste caso, utilizávamos as grapas, que hoje em dia não hago mais. Este é um dos meus primeiros casos que eu he começado a hacer esta técnica como há 4 ou 5 anos. Acá um pouco de lo mesmo, pero só quero mostrar o detalhe técnico. Hoje em dia, mira, hoje em dia, mesmo este paciente, porque me pergunto, muitos de vocês me perguntam, e os pacientes que são flacos, que são magros, cristianos, que têm uma gordura pré-peritoneal muito pequena, é possível fazer esta técnica? Mira, esse é um paciente muito flaco que tem um peritônio muito chico, um espaço muito chico, pero nós com a técnica chegamos a fazer a dissecção do peritoneo sem criar muitos huecos, porque temos que poner uma malha que não seja recoberta. Então, a resposta é que sim, podemos fazer esta técnica mesmo em los pacientes que são mais flacos. Normalmente, este paciente, uma vez mais, tinha uma recorrência, então vai ter um pouquinho mais de aderência em el anillo herniário, pero vamos fazer uma pequena abertura. Mira acá a abertura, que vamos fazer el cierre em lo fin. Pero este vídeo eu queria mostrar a vocês que mesmo em los pacientes que são flacos, que são magros, nós chegamos a hacer el cierre del peritoneo. E nessa técnica eu penso que é muito importante, sobretudo em los pacientes que têm diastasis de recto, pero que ustedes não querem fazer uma cirurgia que seja muito complexa, porque o paciente não quer. Mira, este é o movimento que tem que fazer. Mantém o peritoneo em posição, empurra a parede abdominal. Mira, empurra a parede para evitar que haga huecos en lo peritoneo. E acá tudo lo mismo. Mira, todas as cirurgias são a mesma técnica. Temos uma boa sistematização. Neste caso, mira como o paciente tem não somente a hérnia, pero tem uma diastasis associada, que nós vamos fazer um pequeno reforço. E este é o modo que hoje em dia eu hago o cierre dos defeitos, cerrando um pouquinho da linha mediana. Se necessito fazer um cierre parcial das diastases do paciente, eu posso fazer. Lo mesmo, os hilos barbados nos ajudam muito, e acá uma malha simples que vai ser fijada com pontos. E não tem muita novidade para vocês em comparação aos vídeos que eu he mostrado. Acá solamente eu quero lhe mostrar um vídeo mais, para vocês que gostam, que querem nascer. Mira, acá vamos fazer uma dissecção mais cerca. Isso é uma técnica que hacemos hoje em dia. Começamos mais cerca do ligamento falciforme, porque sabemos que isto nos facilita a abertura do flap inicial, e hacemos um pouco mais de dissecção por lo contralateral para ter um espaço em lo flap. E acá um pouco de lo mesmo que hacemos. Mira, vamos um pouquinho mais para o lado, para o outro lado, para poder pôr uma malha acá. E acá só para mostrar para os cirurgianos, mira, este paciente tem uma diastasis grandes. Se hacemos solamente o cierre del anillo, podemos ter um problema de recorrência mais grande. E com esta técnica, nós é possível pôr grandes malhas. Normalmente colocamos malhas de 12 por 15 centímetros no sentido crânio-caudal, e como 8 hasta 12 centímetros no sentido lateral. Vamos um pouquinho mais, como explicado, na dissecção no lado contralateral, porque hoje em dia abrimos mais cerca do falciforme para fazer esta dissecção mais sencilla. E acá solamente para mostrar a vocês que podemos utilizar estas malhas que são mais fancy meshes para os cirurgianos que querem, que lhe gustam utilizar as malhas autoadesivas.
que não necessitam fijação, porque eu estou de acordo que fazer uns pontos pode não ser tão sencillo para os cirujanos que não têm muita experiência, pero hoje em dia eu evito ao máximo utilizar grapas. Então, se eu quero fijar a malha, eu prefiro utilizar pegamentos, ou, como neste caso, utilizar as malhas que são autoadesivas. E a cirurgia é sobretudo o mesmo. Acá eu vou mostrar um vídeo que é de Flávio Malcher para mostrar, mira, mesmo as hérnias que são um pouco mais complexas, esta é uma hérnia no flanco esquerdo do paciente, uma hérnia recidivada, incisional recidivada, e que acá Flávio Malcher está utilizando a plataforma robótica que, sem dúvida, está aumentando a indicação desta técnica. Eu penso que fazer por laparoscopia um caso como este é possível, pero os movimentos que são permitidos por o robô, a articulação que é realizada por las pinças quirúrgicas e a possibilidade de cierre del defeito de uma forma mais segura, certamente vai aumentar muito mais a indicação desta técnica. Pero como ustedes em Brasil não são muitos os cirujanos, tampouco os pacientes que têm acesso a esta cirurgia, a esta plataforma que é a plataforma robótica. Em nosso paciente, vamos encontrar dois anilhos herniários. Vou adiantar um pouquinho, pero só para mostrar que é possível o mesmo. Tem um defeito, um anilho herniário por arriba, um outro anilho por abaixo. Flávio vai poner uma sutura barbada também para ser série. Mira, é uma recorrência. O paciente já tinha uma malha por arriba e vai ser a série de los defeitos. Depois vai ser a série do outro de los defeitos. E para finalizar a cirurgia, vai poner também uma malha autoadesiva, neste caso, e solamente fazer a série. Então, mira, acá eu penso que para nós, solamente por laparoscopia é possível, pero tecnicamente é mais difícil, pero com a plataforma robótica não tenho dúvida que vai nos ajudar a estender mais ainda esta abordagem minimamente invasiva para o tratamento das hérnias ventrales e também as hérnias primárias e incisionais de los pacientes. É o mesmo, abre a malha, sempre malhas grandes, vamos fazer o cierre del peritoneu e o problema é o jobs done. Muitos de vocês querem saber o que temos de data sobre esta técnica, Cristiano. Mira, eu he hecho esta pesquisa em PubMed, que é a base de dados mais importante que temos na literatura, como há 15 ou 20 dias. E se colocamos ventral tap, que é o nome mais conhecido da técnica, vamos encontrar como 27 artículos que han sido publicados. E mira, a maioria deles, como são de literatura americana, é com assistência da cirurgia robótica. Mira, robótica, mira, robótica, mira, robótica. Lo que não é tanto a nossa realidade em Latinoamérica, nós estamos sendo, na maioria dos casos, com a técnica laparoscópica convencional. Pero, se vamos olhar o trabalho que temos em la literatura, esta ha sido a primeira série publicada comparativa em 2011, comparando a técnica ventral tap com a técnica IPOM. O que se mostra é que os custos, obviamente, são menores, porque nós não temos malhas intraperitoneais, tampouco mecanismos de fijação. As complicações por-operatórias e o seroma é mais grande no grupo de las malhas intraperitoneales. E como conclusões, a técnica pré-peritoneal, o ventral tap, reduz o risco de complicações relacionadas à posição da malha intraperitoneal e a los dispositivos de fijação. Lo mesmo um pouco de que ha sido publicado por um cirurgião conhecido de nós, da América Latina, Kudzi, publicado em Hérnia 2018, mostrando que as complicações por IPOM, nestes casos, os dos grupos robóticos, han sido mais grandes que quando comparados em la técnica pré-peritoneal. Acá uma carta publicada por Conrad, mostrando os benefícios que eu vou reforçar no fim da apresentação para a abordagem pré-peritoneal para estes pacientes quando comparados às técnicas IPOM, que são as comparações que temos um pouquinho mais em la literatura. E o que pode dizer, meus amigos, é que, em minha opinião, a ventral tap é uma excelente opção para as hérnias ventrales, sobretudo as hérnias pequenas e medianas,
Quando me perguntam mediana, o que se passa mediana? Eu penso que como por la linha mediana, como 4 centímetros, 5 centímetros, provavelmente é o limite de diâmetro, porque não temos peritônio para ser el flap de tamanho suficiente se tem uma hérnia mais grande que 4 ou 5 centímetros. Eu penso que para as hérnias em flanco, sobretudo, se tem a ferramenta robótica pode ser para hérnias um pouco mais grandes, e para eu, estas indicações são sobretudo em los pacientes que têm diastases, em que eu penso em fazer uma cirurgia um pouco mais complexa, onde vou fazer o cierre del defeito e vou poner uma malha para reforçar não toda a diastase, por lo menos uma grande parte da diastase, em los pacientes que não têm queixas associadas. Eu não aplico todas as diastases de todos os pacientes. Em verdade, em la minoria de pacientes querem fazer uma cirurgia mais complexa para hacer el cierre de las diastases. Então, para finalizar minha apresentação, ¿por que eu hago ventral tap? Porque é uma técnica minimamente invasiva, é uma extensão tradicional do que nós fazemos para as hérnias inguinales, as TAPs para as hérnias inguinales. Não há necessidade de poner telas intraperitoneales. As malhas são malhas regulares que todos temos. E em Latinoamérica isso é muito importante. A fijação da malha nesse espaço é mínima, o que diminui os custos e, sobretudo, provavelmente diminui a dolor pós-operatória de los pacientes, e esta técnica está associada a mínimas complicações. Pero uno de vocês pode ser que se eu mostrado um par de vídeos de hérnias chicas como 2 ou 3 centímetros, que eu posso fazer com cirurgia aberta. Eu penso que você está utilizando um canhão para matar um mosquito. Pode ser, nesses casos, temos que fazer com anestesia general, pero temos que fazer uma boa discussão e lembrar que oferecer a nossos pacientes diferentes técnicas de acordo com sua patologia e com seu desejo, de acordo com os resultados, do que espera de seu resultado. Uma vez mais, eu penso que os pacientes que têm hérnias medianas e diastases de Recke, pero que não querem fazer uma cirurgia muito mais complexa para fazer toda a aplicatura das diastases, eu penso que a ventral tap é uma excelente opção. E é quando eu utilizo demais. Espero manter meu tempo e que vocês possam compreender minha charla. Graças e me quedo à disposição para vocês. Muchas gracias, Cristiano. Vamos a darle paso entonces al doctor Hansen, ya presentado, que nos va a hablar sobre abordaje TEP en la hernia incisional, detalles técnicos e indicaciones. Adelante, Andrés, podés compartir tu presentación. Muchísimas gracias por la invitación. Comparto la gran mayoría de los conceptos que Cristiano mencionó en su conferencia. Hay un par de diferencias en lo que voy a mostrar respecto a lo que tal vez presentó Cristiano. Primero, están mis conflictos de interés, ninguno es relevante para lo que les voy a presentar. Pero sí voy a comenzar con lo que consideramos que son los principios básicos para la reparación de los defectos ventrales de la pared abdominal. Y el principal principio, el que aparece en primer lugar, es que perseguimos la restauración de la anatomía y de la función muscular con la reconstrucción de la línea media cuando el defecto es de la línea media, por supuesto. En otras palabras, no vamos a tapar un hueco, vamos a restablecer la anatomía y la función de esa pared muscular, porque la pared abdominal no es una barrera pasiva, es una estructura funcional con una anatomía muy bien definida. En segundo lugar, de los principios fundamentales es que colocamos una malla de manera preferente en posición retromuscular, cumpliendo con ello, con el principio de Pascal, que la presión ejercida dentro del abdomen va a tender a comprimir esta prótesis de malla contra la pared muscular, en vez de tender a expulsarla como si en los casos en los que la colocáramos sobre la fascia. Igualmente tratando de obtener una superposición mayor de 5 centímetros en relación al diámetro máximo del defecto en todas sus direcciones. Hay un concepto muy interesante que probablemente sea una de las grandes ventajas de la técnica que les voy a mostrar, y es la posibilidad de hacer refuerzo total del saco visceral, es decir, salirnos del espacio retromuscular limitado lateralmente por las dos líneas semilunares e ir mucho más allá hasta las dos regiones lumbares
colocando una prótesis que constituya en sí misma ese refuerzo a todo el saco visceral, y vamos a ver que esto requiere de unas maniobras para extender el alcance de la técnica más allá del espacio retromuscular o retrorectal, que sería la aplicación de la separación posterior de componentes por abordaje endoscópico. La fijación no invasiva o la ausencia absoluta de la fijación. Yo soy un firme creyente de que la fijación definitiva de las mallas es la integración de la malla. Que la fijación que coloquemos inicialmente es para permitir que la malla se mantenga en su lugar hasta tanto haya crecimiento de tejido entre los poros de la malla, que es lo que constituye la integración y que va a representar la fijación definitiva de la prótesis. Y finalmente, ojalá pudiera hacer esto por procedimientos de mínima invasión, disminuyendo de esta manera el dolor postoperatorio, mejorando o disminuyendo los periodos de recuperación, la movilidad de la herida y de la pared. Sabemos que estas son todos los potenciales lugares donde podemos colocar una prótesis en la pared abdominal, y ya sabemos que la colocación on-lay o sobre la fascia no es la mejor. Sabemos también que la colocación de una malla intraperitoneal es probablemente la peor posición de una malla en la pared por la potencial movilidad y las complicaciones y las adherencias. De esta manera encontramos que las prótesis retromusculares y o preperitoneales son la posición ideal de la malla en la pared abdominal. Y aquí estamos viendo cómo ha sido la evolución de las técnicas de mínima invasión para las hernias de la pared, las hernias ventrales. Y vemos que comenzamos haciendo IPOM, que después empezamos a cerrar los defectos y empezamos a llamar esto IPOM Plus, lo cual involucraba el cierre del defecto inicialmente por vía transfacial, después con sutura y anudado intracorpóreo, después utilizando suturas barbadas o con algunos procedimientos híbridos. Apareció la separación endoscópica anterior de componentes, descrita inicialmente también por el doctor Daes, con quien tengo el privilegio de trabajar, y después empezaron a aparecer estas combinaciones de procedimientos mediante abordajes laparoscópicos y robóticos. En la evolución lógica también comenzamos a ver la, digamos, aplicación de los conceptos aprendidos de la hernioplastia inguinal por abordaje transabdominal preperitoneal y hacer esto de manera laparoscópica, lo cual es una evolución lógica, como bien nos ha mostrado Cristiano, pero además muy facilitada con el empleo de los sistemas de cirugía robótica y probablemente la reparación de muchos defectos de la ingle y de la pared anterior hoy en día se han facilitado y se han popularizado enormemente con el empleo de las plataformas robóticas. Posteriormente se empezó a desarrollar la técnica de Ries Stopa por abordaje laparoscópico y la separación posterior de componentes que vamos a mostrar también, que es la liberación del transverso abdominal con abordajes laparoscópicos y robóticos. Entonces, tal vez el último grito en esto, la última novedad, es la técnica totalmente extraperitoneal de vista extendida para abordajes laparoscópicos o robóticos en combinación o no con liberación del transverso abdominal, con la separación posterior de componentes por la técnica descrita por el doctor Nowitzki. ¿Cuáles son las indicaciones? Pueden ser hernias ventrales simples asociadas a diastasis de los músculos rectos del abdomen. Como bien mencionó Cristiano, la reparación de la diastasis podría ser un factor que disminuyera las tasas de recidiva, sobre todo de las hernias de línea media, incluso las hernias umbilicales, que podrían tener una tasa mayor de recidiva cuando coexisten con importantes diastasis de los músculos rectos. Hernias ventrales o incisionales complejas, tanto de la pared, tanto de la línea media como fuera de la línea media, y esta técnica es particularmente útil para hernias laterales, en los flancos o para hernias lumbares. Las contraindicaciones, por supuesto, pacientes que necesitan anestesia general, que están médicamente inestables, que tienen distrofias o alteraciones, digamos, infecciosas de la piel, defectos masivos o que requieran de abordajes híbridos o de colocaciones de prótesis en varias posiciones de manera simultánea. Los pacientes que tienen obstrucción intestinal o hernias estranguladas, en cuyo caso es conveniente hacer una evaluación intraperitoneal de esto. Los abdómenes hostiles con múltiples adherencias y riesgos de histerotomía con esta técnica. Y uno muy importante, la falta de entrenamiento, de habilidad o recursos dentro de la institución.
Y digo esto es muy importante porque algo que hemos encontrado es que esta técnica es difícil de aprender y también es difícil de enseñar. Y vamos a ver un poquito esto en detalle. En relación a los pasos del procedimiento, pensando en efectos de línea media, la posición del paciente suele ser con una hiperextensión de la cadera sobre el torso, tratando de ampliar el espacio entre el reborde costal y las crestas ilíacas. Generalmente marcamos de manera preoperatoria dónde está la línea semilunar, el reborde costal y los ligamentos inguinales, y marcamos más o menos cuál sería el contorno del defecto. Un error muy común es que los trócares se coloquen muy mediales a la línea semilunar y desperdiciemos de esta forma una porción importante del espacio retromuscular. Entonces es importante saber dónde están nuestras líneas semilunares, y el abordaje siempre va a ser por dentro de la línea semilunar, como vemos en el número 1 de esta diapositiva. Inclusive puede hacerse, como muestra este caso, sobre la reja costal, sobre la parrilla costal, y crear el espacio, bien sea de un solo lado y hacer un crossover, o de los ambos lados de la línea media, y de esta manera facilitar ese crossover. Utilizamos rutinariamente el balón de disección, pero no es indispensable. Esta disección puede hacerse con insuflación activa, utilizando, digamos, trócares que nos permiten insuflar mientras estamos entrando, y con disección Roma, utilizando la lente y utilizando los movimientos de la lente de los instrumentos. Pero fíjense que estamos creando el espacio retromuscular por dentro, es decir, medial a la línea semilunar, en este caso con el balón de disección. Podemos colocar un segundo trócar y crear el espacio del otro lado, o sencillamente hacer el crossover y después manipular el trócar del otro lado. Aquí tenemos la visión que tendríamos a través del balón. Estamos viendo la hoja posterior de la vaina del recto, que sería esta capa blanca, y tenemos la cara posterior del recto anterior del abdomen, que sería esto, visto a través del balón. Aquí tenemos la porción medial de la vaina del recto, y vemos cómo la hoja posterior tiende a subir aquí. Y esto es muy importante porque para hacer nuestro crossover vamos a abrir la hoja posterior en esta línea, y para ello muchas veces buscamos y colocamos una aguja justamente donde estaría el borde medial del recto anterior, lo cual lo podemos marcar también por ultrasonido y seguir esta dirección, y no nos perdemos de ninguna forma. Después colocamos los trócares adicionales para efectuar la disección. Efectuamos la liberación de la hoja posterior del recto, como les mencioné, en esa porción ascendente en el espacio que hemos creado. Obviamente es un espacio virtual que anatómicamente no existe. Y entonces ya tenemos todo el espacio retromuscular, en este caso el izquierdo, y vamos a entrar al espacio preperitoneal. Es importante identificar nuevamente el músculo recto anterior del otro lado, porque si nos perdemos el plano podemos terminar en el espacio subcutáneo. Entonces aquí ya encontramos el recto anterior del otro lado, y estamos abriendo también la hoja posterior, y finalmente vamos a tener un espacio como este, donde en el techo de nuestro espacio de trabajo vamos a tener los dos músculos rectos anteriores del abdomen, y digamos en el piso de nuestro espacio de trabajo tenemos la hoja posterior de la vaina del recto, cuando estamos por encima del arco de Douglas, y la fascia transversalis y el peritoneo cuando estamos por debajo del arco de Douglas. Procedemos a disecar alrededor del defecto herniario para poderlo reducir, ampliando el espacio preperitoneal y ganando acceso a la totalidad del espacio retromuscular de ambos lados. Y aquí hay una ventaja enorme, y es que en el caso de que tengamos una diastasis importante, vamos a poder repararla desde el sifoides hasta el pubis. No una reparación parcial, sino una reparación completa de la diastasis cuando existe, o la aproximación y reconstrucción total de la línea media cuando esto sea necesario. Pero el espacio retromuscular tiene unas barreras naturales, y esas barreras naturales de alguna manera son la línea semilunar, y resulta que si nosotros vemos dónde están los neurovascular bundles y cortamos la lamela posterior del músculo, cortamos el músculo transverso del abdomen, vamos a extender esto por fuera de la línea semilunar y vamos a estar haciendo una separación de componentes posterior. Aquí estamos viendo cómo se cortó el músculo transverso, aquí está el borde de sección medial, aquí está el borde de sección lateral, y esto nos permite navegar en sentido lateral tanto como sea posible y colocar una prótesis que puede medir 50 centímetros de ancho, haciendo lo que llamamos el refuerzo total del saco visceral. Esto puede hacerse, por supuesto, de manera bilateral,
Y entonces ya no tenemos solamente el espacio central retromuscular, sino tenemos todo el espacio preperitoneal y podemos llegar prácticamente hasta los músculos lumbares para colocar una prótesis suficientemente amplia y reparar defectos bastante más grandes, porque además estamos haciendo una separación de componentes. Generalmente en el sitio donde estaba el defecto hemos abierto el peritoneo en el lugar del saco y es necesario cerrar el peritoneo para que la prótesis, que también va a ser una prótesis normal, no se requiere una prótesis recubierta, no quede en contacto con el contenido visceral del abdomen. Y es lo que estamos haciendo en la foto. Finalmente vamos a cerrar la línea media, a reconstruir la línea media del abdomen y a cerrar el defecto. Las suturas barbadas han representado una enorme ventaja para esto, pero he de confesarles, como ya probablemente lo mostró Cristiano, que hacer la sutura en el techo con instrumentos laparoscópicos totalmente rectos es retador desde el punto de vista técnico y requiere de considerable habilidad. Y es por esto que los abordajes robóticos representan probablemente una enorme ventaja en estas técnicas. Aquí estamos viendo un defecto medial. Vemos que se han marcado las líneas semilunares, la línea media, el reborde costal. Se hace una pequeña incisión, vamos a llegar hasta la hoja posterior del músculo recto, de la fascia del músculo recto, y introducimos el balón disector. Vamos a crear ese espacio retromuscular. Aquí estamos por encima de la hoja posterior y vemos que tenemos en blanco nacarado la hoja posterior y podemos colocar los demás trócares de trabajo una vez que se ha hecho esto. Y aquí estamos viendo con claridad el arco de Douglas. El arco de Douglas está aquí y si seguimos en sentido caudal vamos a exponer todo, digamos, el espacio preperitoneal inferior, donde solamente tenemos fases transversales y peritoneo, y podemos llegar hasta los ligamentos de Cooper, hasta el espacio retropúbico, etc. Aquí estamos, perdón, voy a regresar un instante. Aquí estamos cortando la hoja posterior para iniciar nuestro crossover. Fíjense que se está haciendo en la porción ascendente de esa fascia posterior. Y aquí es donde es muy importante identificar las fibras musculares contralaterales y abrir la hoja posterior del otro lado, porque si seguimos en sentido tangencial es posible que nos metamos en el subcutáneo. Ya aquí tenemos identificado el músculo recto del otro lado, estamos abriendo la hoja posterior y lo que tenemos aquí es la línea media y la diastasis del recto. Pero ya allí hicimos el crossover, estamos trabajando en el otro músculo recto, en el otro espacio retromuscular realmente, y podemos, digamos, colocar los trócares que nos permitan desarrollar el espacio completo. Aquí en la mitad tenemos el defecto y entonces tratamos de dejar esto para el final. Hemos disecado en sentido cefálico, en sentido caudal, y finalmente vamos a disecar el lugar donde está el defecto. Allí abrimos el saco. Como ven, una vez que está abierto el saco podemos reducir el contenido. En este caso era solamente epiplón. Y sabemos que tenemos un defecto peritoneal que vamos a cerrar como vimos antes en las fotos. Aquí estamos usando energía avanzada, pero realmente esto puede hacerse con un cauterio monopolar y electrodo de gancho toda la cirugía. Es raro que necesitemos energía avanzada para esto. Igualmente es muy económico porque colocamos una malla que no requiere de cobertura antiadherente. Allí ya tenemos el peritoneo abierto. Vamos a terminar de liberar esto y vamos a cerrar el defecto en el peritoneo de manera de impedir el contacto de las estructuras viscerales del abdomen con la malla que vamos a colocar. Allí cerramos el defecto con sutura barbada y ahora vamos a enfocarnos en reparar la diastasis y en cerrar el defecto herniario. Nuevamente utilizamos sutura barbada para esto, facilita muchísimo, pero utilizando instrumentos rectos de cirugía laparoscópica convencional puede ser retador desde el punto de vista técnico y exigir considerable habilidad. Esta es una de las razones por las que probablemente la técnica no se ha popularizado tanto, pero es una de las razones también por las cuales en los centros en los que se dispone de equipos de cirugía robótica, la utilización de esta técnica está creciendo considerablemente. Allí, como ustedes ven, podemos reparar la diastasis completa, no solamente de manera parcial o tanto como sea necesario. Y cerrando el defecto. Y finalmente vamos a colocar una malla
Ya una vez que cerramos totalmente el defecto, vamos a colocar una malla, en este caso una malla de bajo peso, que no requiere de fijación alguna, porque va a quedar comprimida entre la presión intraabdominal y el peritoneo y la pared muscular, de manera que se va a favorecer su integración, que como les comenté, la integración va a ser la fijación definitiva de esta prótesis. Aquí estamos viendo un defecto muchísimo más grande, un defecto grande que es suprapúbico. Aquí el abordaje nos permite disecar en sentido caudal, tanto como no sea necesario exponer ambos ligamentos de Cooper, como estamos viendo aquí. Y aquí estamos dividiendo la lamela posterior del músculo oblicuo menor, preservando el peritoneo, tratando de evitar abrir lo que es esta membrana prácticamente transparente que tenemos aquí. Y entonces podemos hacer como si fuera un bottom-up TAR, con una extensión tan importante como no sea posible. Fíjense, ahí estamos rechazando el peritoneo en sentido dorsal, evitando abrirlo, y sencillamente haciendo nuestro bottom-up TAR. Si se continuamos por allí en sentido cefálico, vamos a hacer una separación posterior, comenzando desde abajo. Y finalmente colocamos la malla. Aquí estamos viendo cómo hoy en día hacemos este espacio desde encima del reborde costal. Puede parecer difícil por la posición, etcétera, pero cuando inflamos el balón, nos va a permitir que el relieve que nos hace el balón nos muestra precisamente cuál es el borde de la línea semilunar, y podemos colocar nuestros trócares de trabajo lo más lateral posible, ganando espacio de trabajo en el espacio retromuscular, y de esta forma utilizando de manera mucho más eficiente ese espacio. Aquí sería la configuración de estos trócares. Finalmente, este es un caso que combinaba un defecto de la línea media con una hernia inguinal, una hernia de la ingle, y vamos a ver cómo es posible reparar ambos defectos sin ningún problema. Aquí estamos utilizando el balón de disección, vemos la superficie blanca nacarada, que es la hoja posterior de la vaina del recto, y en el techo estamos viendo el músculo recto anterior. Allí ya hemos retirado el balón. Fíjense, estos son los neurovascular bundles, que sería nuestro límite lateral. Y si nosotros no debemos disecar lateralmente a esto, si tenemos que ir más afuera, tenemos que cortar esta superficie, este plano, que es el músculo transverso anterior del abdomen. Y si hacemos eso, estamos haciendo un TAR, y entonces sí podemos ingresar al espacio lateral, ampliando los límites naturales del espacio retrorectal e ir tan afuera como nosotros queramos. Pero ese es el límite lateral de disección si vamos a hacer un rib stop. Aquí están los vasos epigástricos, fíjense. Estamos viendo el arco de Douglas aquí. Y estamos introduciendo los trócares adicionales de trabajo. Fíjense, podemos ampliar nuestro espacio de disección, pero generalmente respetamos los neurovascular bundles. Y aquí vamos a hacer la disección de la hernia inguinal, como ustedes van a ver un poquito más adelante. Ahí tenemos disecado totalmente el espacio retromuscular izquierdo. No hemos hecho el crossover todavía, no hemos ido al otro lado. Aquí estamos trabajando en la porción ascendente de la hoja posterior de la vaina del recto, y vamos a comenzar a abrirla con el cauterio monopolar, utilizando el electrodo de gancho en este caso, para poder acceder a la línea media y eventualmente entrar al espacio, hacer el crossover y entrar al espacio retromuscular del otro lado. Generalmente utilizamos para esto una referencia, colocamos una aguja que nos muestra dónde está el borde medial del músculo recto de ese lado. Aquí encontramos esta grasa que es de la línea media. Y vamos a identificar el límite medial del músculo recto anterior del otro lado. Y eso es lo que llamamos cruzamiento o crossover. Fíjense, lo estamos usando sin utilizar energía avanzada, solamente con cauterio monopolar y electrodo de gancho. Una vez que hemos hecho esto, vamos a tratar de identificar el defecto. Ahí estamos continuando en sentido caudal, abriendo la hoja posterior de la vaina del recto, la aponeurosis posterior. Nuevamente, en este caso, utilizando solamente la tijera endoscópica, no estamos usando energía avanzada. Y aquí dejamos al final la disección del defecto. Allí ya abrimos el saco de la hernia
Vamos a ver, nuevamente contiene solamente epiplón en este caso. Allí se redujo prácticamente solo. Y aquí es muy importante entrar en el plano adecuado aquí, porque si no vamos a ampliar muchísimo el defecto. Aquí continuamos la disección en sentido caudal. Y ahí estamos identificando el borde medial del músculo recto anterior contralateral. Fíjense que tocamos con el cauterio y él se contrajo. Y ahora estamos abriendo la hoja posterior del otro lado, de lo que sería el lado derecho. Y estamos viendo que aquí ya aparecen las fibras musculares del recto anterior del otro lado. Si nosotros entramos en este plano, ya vamos a tener totalmente disecado el espacio retromuscular, en este caso del lado derecho. ¿Sí? Aquí ya vimos el músculo recto anterior del otro lado. Cerramos el peritoneo para evitar que nuestra malla quede en contacto con el contenido visceral del abdomen. Las suturas barbadas contribuyen a hacer esta maniobra mucho más sencilla, pero podría hacerse con una sutura absorbible, con un PDS, por ejemplo, o con un Vicryl, perfectamente. En este caso estamos utilizando sutura barbada. Y una vez que tenemos eso listo, como este paciente tiene una hernia inguinal, ya habíamos hecho nuestra vista crítica del orificio miopectíneo, teníamos todos los elementos y colocamos una malla como la que colocaríamos para reparar un defecto común y corriente. Podríamos colocar una sola pieza de malla muy grande porque el espacio lo permite. Y aquí ya estamos cerrando el defecto y la diastasis de los rectos anteriores. Nuevamente estamos utilizando sutura barbada y les comenté que pues, esto requiere de maniobras de sutura y anudado intracorpóreo de cierta rigurosidad, de cierta dificultad. Pero esta sutura nos permite cubrir por completo, cerrar por completo el defecto y continuar esa sutura en sentido cefálico, cerrando también la diastasis de los rectos anteriores del abdomen. Finalmente introducimos una pieza plana de malla convencional, no protegida. Utilizamos para desplegarla una técnica que se llama técnica scroll. La técnica scroll pliega la malla como si fuera una alfombra hacia la línea media. La anuda con una sutura, la alineamos con el centro, con la línea media, y vamos a cortar esa sutura y finalmente la vamos a desplegar hacia los dos lados. Esto lo hacíamos también cuando hacíamos técnica IPOM, pero ahora lo hemos invertido. En vez de hacerlo en el techo, lo hacemos en el piso, y como les digo, entonces sería una técnica scroll invertida para desplegar la malla y dejarla ya alineada con nuestra línea media. Esta malla podemos utilizar cola de fibrina, podemos utilizar cianocrilato, podemos poner puntos cardinales. Realmente, salvo circunstancias muy excepcionales, no la fijamos, sino que desuflamos de manera controlada el gas del espacio preperitoneal y esa malla va a quedar comprimida entre el peritoneo y la pared muscular y como la malla es tan amplia, va a permitir que ella no se mueva hasta tanto haya crecimiento de tejido entre los poros de la malla y va a constituir la fijación definitiva de la malla, que es la integración. En términos de publicaciones, desde antes del año 2017 hay cerca de 70 artículos, la mayoría de ellos citando a los doctores Jorge Dáez y al doctor Igor Beliansky. Esta es una publicación original de ambos, en el cual hicieron una evaluación del abordaje totalmente extraperitoneal de vista extendida para reparación laparoscópica retromuscular. Aquí está la casuística de esta publicación: 79 casos, la mayoría de los pacientes eran obesos, con más de 30 índice de masa corporal, 34%, más de un tercio, tenían reparaciones previas de la pared. Las comorbilidades pues no eran insignificantes. Se hizo Rips Stop en 48% y se hizo separación posterior de componentes, lo que denominamos la liberación del transverso abdominal, en 52% de los pacientes, es decir, en más de la mitad. No se hizo fijación alguna en 7%, se utilizó solamente cola de fibrina, T-Seal, el más utilizado en nuestro centro, en el 75% de los casos. Fijación invasiva con tacker solamente en el 1%, sutura en 9% y combinaciones en el 4%.
Aquí vemos las complicaciones relacionadas de la herida, fue solamente 3 casos, 3.8%, y no relacionadas con la herida no hubo complicaciones. Y vemos cómo los pacientes no se sentían la malla, la percepción del dolor era muy pequeña, no había limitaciones para la movilidad. En conclusión, la técnica extraperitoneal de vista extendida, más que una técnica aislada, es un concepto, y es un concepto que parte del principio de que se puede acceder a todo el espacio preperitoneal desde un acceso remoto. Esto se basa en la anatomía de la pared abdominal, que de alguna manera hace que el espacio extraperitoneal sea ilimitado una vez que quitamos, que seccionamos las restricciones anatómicas habituales constituidas por el arco de Douglas o por la línea semilunar, y podemos tener un acceso a todo el espacio preperitoneal. Esto facilita el reparo extraperitoneal de las hernias inguinales, la aplicación de los principios de vista crítica del orificio perpectivo. Así fue como nació la técnica, y ha permitido extender las indicaciones mucho más allá del reparo inguinal, derivando en otros procedimientos como la técnica que les acabo de mostrar, el ITEP Rift Stopa, o las separaciones posteriores de componentes. Y de alguna manera esta técnica ha enriquecido el armamentario del cirujano con interés en la patología de la pared abdominal. ¿Cuáles son sus limitaciones? Es demandante técnicamente, es difícil entender a veces la anatomía hasta que uno está francamente familiarizado con ello, es difícil de enseñar, y la única forma es tal vez teniendo un proctor que nos acompañe durante los casos iniciales y familiarizándonos mucho con la anatomía y con los procedimientos y cómo solucionar algunas cosas como brechas en el peritoneo o como confusiones de la anatomía que nos hagan disecar en el plano equivocado. Muchísimas gracias y estoy atento a sus preguntas. Muchas gracias, Andrés, excelente exposición. Vamos a dar paso ahora a los dos comentadores. Primero le damos la palabra al doctor Ezequiel Sadaba, jefe del sector hernias del Hospital Alemán de Buenos Aires, y después al doctor Francisco Barragán, que es staff del sector de paredes del Hospital Austral de Pilar. Adelante, Ezequiel. Bueno, buenas noches a todos. Ahora agradezco mucho la participación y las presentaciones, han sido excelentes. Ya nos tienen acostumbrado tanto Andrés como Cristiano a este tipo de presentaciones. Con respecto a la presentación de Cristiano, la verdad que es un abordaje muy interesante. La verdad que tanto Cristiano como Andrés han mostrado la evolución en sí mismo de cómo uno va obteniendo experiencia en la cirugía de pared, y al mismo tiempo esa experiencia se ve acompañada por la evolución de la tecnología en la laparoscopía y la cirugía robótica. Creo que la cirugía del TAP ventral es muy importante porque creo que es mucho más adaptativa al cirujano general, incluso, tanto al cirujano de pared como al cirujano general, porque el reconocimiento anatómico es mucho más sencillo, y es una cirugía bien llevadera, por así decirlo. Creo que Cristiano marcó dos cosas muy importantes cuando uno se inicia esta técnica: tratar de utilizar, principalmente en los defectos de línea media, que no sean muy grandes, que sean defectos epigástricos o de la región superior del abdomen, porque hay mejor peritoneo, por así decirlo. Y lo que le preguntaría a Cristiano es, cuando yo organizo una cirugía o programo una cirugía de este tipo, donde va a ser electiva, y él selecciona una malla que no va a estar cubierta, y de repente me encuentro con un paciente donde el peritoneo no cierra. ¿Cuáles son sus estrategias? Si convierte la cirugía, si utiliza otro tipo de malla, si tiene la posibilidad, para poder hacer el tratamiento correcto en ese paciente, o si cambia la técnica, por ejemplo. Y con respecto a Andrés, la verdad que un poquito lo mismo, ¿no? Cómo va evolucionando uno en sí mismo en la técnica, y cómo uno se va animando a hacer cada vez más cirugía, de empezar con un ITEP estándar, a hacer un TAR. La verdad que la técnica ha evolucionado, digamos, muy bien. Creo que la técnica ITEP, como la técnica T para el área inguinal, requiere de mucha curva de aprendizaje, y eso creo que lo remarcó muy bien Andrés, y yo le preguntaría específicamente cuánto él cree que es necesario, digamos, practicar o tener casos, ya tener un proctor o hacer rotaciones, como para poder desarrollarse en esta técnica, porque la verdad que uno viéndolo parece que es muy sencillo, pero al mismo tiempo creo que la curva de aprendizaje en el ITEP es muy, muy importante. Y por otro lado, una pregunta muy, muy importante, creo yo, es
cuando uno ve defectos como los que presentó Andrés, que por un lado son muy grandes algunos, pero cuando se inicia con defectos chicos, de alrededor de 5 o 6 centímetros como mucho, y quizá la técnica de ITEP parece como muy exagerada, con mucha disección. Si en algunos casos él deja drenaje, o siempre pone mallas muy grandes como para cubrir toda esa disección, que parece a veces exagerada para lo que es un defecto mediano en la pared abdominal. Sí, generalmente no dejamos drenajes, casi nunca. Como viste, con gran frecuencia utilizamos cola de fibrina, pero más que por el efecto de fijación, es porque pensamos que tiene un cierto efecto en la hemostasia y en la disminución de la incidencia de seromas. Esto no tengo números para mostrar en relación a esto, pero en general ha sido nuestra experiencia. Cuando usamos esto, la incidencia de seromas es mínima. Y en segundo lugar, definitivamente sí, defectos pequeños pueden tener unos abordajes diferentes. De hecho, defectos muy pequeños, umbilicales o epigástricos, aún coexistiendo con diastasis de los rectos, probablemente hoy en día las ofrecemos reparaciones endoscópicas preaponeuróticas, lo que llamamos nosotros REPA y algunos llaman SCOLA, porque pensamos que es una muy buena alternativa para defectos pequeños asociados o no a diastasis para diastasis de la línea media asociados o no a defectos hernianos de la pared abdominal. Una de las importantes desventajas de hacer esto para defectos muy pequeños es que, como viste, necesitamos al principio de nuestra curva 5 o 6 trócares. Hoy en día lo estamos haciendo con solo 3. Pero al menos inicialmente teníamos importantes desventajas cosméticas para reparar defectos pequeños, aún reconstruyendo la línea media. Entonces era más razonable hacer esto para defectos un poco más grandes y que funcionalmente de alguna manera justificaran la disección y el sacrificio cosmético relativo a colocar más trócares. Cristiano, ¿querés contestar la pregunta que te había hecho el doctor Ezequiel Sadaba? Gracias. Sí, lo contesto. Lo que se pasa es cuando intento hacer una ventral tap en los pacientes que tienen una hernia incisional en el flanco, en los pacientes que hacen las transplantaciones renales o las nefrectomías. En estos casos, siempre yo pregunto, yo tengo en la sala una malla recubierta si tengo problema con el cierre, con huecos en el peritoneo. Pero yo pienso que no se puede pasar lo mismo para las hernias chicas medianas. Porque mira, si vamos a hacer el reparo, está planeado hacer el reparo de una hernia como 2-3 centímetros en la línea mediana, vamos a poner una malla que sea una malla simple, no hacer fijación. Y si no hacemos la técnica adecuada, hacemos muchos huecos, vamos a quedar poniendo una malla intraperitoneal recubierta y con fijación. Entonces yo pienso que no se puede hacer esto para la técnica, porque vamos a poner 3 puntos y una malla como, a Brasil se cuesta como $200, $150, y acabando haciendo una cirugía que va a poner una malla de $3.000, $4.000 y más la fijación. Entonces yo pienso que tenemos que hacer la técnica correcta. Y en todos los pacientes, mismo los flacos, en las hernias medianas, si utilizamos lo falciforme, llegamos a hacer un flap adecuado. Lo mismo no es verdad para las hernias en flanco. En estos casos estamos trabajando en casos más complejos. Entonces, en estos casos yo pienso que tener una malla recubierta puede ser una alternativa. Muchas gracias, Cristiano. ¿Querés, Francisco, te paso la palabra? Bueno, muchas gracias, Germán. Primero felicitar a los dos disertantes, Cristiano y Andrés, muy claros con la presentación, excelentes videos, y la realidad que son dos técnicas que seducen tal como se realizan, y que uno como cirujano general y cirujano dedicado a la pared abdominal las tiene que conocer. Cristiano, presentaste muy bien tus indicaciones, y creo que coincidimos en que los defectos hasta 4 centímetros son el límite superior del ventral tap, porque el espacio preperitoneal no permite más que ese tamaño como para generar un buen overlap de la malla. Y un poquito ligado a lo que te preguntó Ezequiel, es
cuando evaluás los pacientes en el preoperatorio, ¿tenés algún tipo de maniobra o por ejemplo, evaluación con tomografía o algún tipo de medición como para predecir si ese peritoneo va a ser extremadamente delgado y por ahí, en ese caso sí tomás la diferencia de tener en el quirófano una malla de contacto visceral por si ese peritoneo se rompe, o en su defecto pasás al plano retromuscular por vía laparoscópica y de la misma manera colocás una malla bueno, que no requiere el contacto visceral. Lo que se pasa es que no tengo certeza que los exámenes de imágenes van a nos ayudar a planear el espacio preperitoneal. Y mira, la mayoría de los vídeos que yo he mostrado en las hernias umbilicales han sido en pacientes flacos, en pacientes delgados. Entonces, si todos los pacientes, si no tienen una hernia incisional, que no es el caso de la mayoría de lo que hacemos para esta técnica, los pacientes tienen el ligamento falciforme virgen, mismo en los pacientes que tienen hernias incisionales de puertos de colestectomía y tipos como estos. Entonces, si utilizamos las líneas, lo falciforme, vamos a llegar a hacer un buen espacio, un buen flap. Lo que se pasa es que yo tengo mucho miedo de hacer una técnica retromuscular en estos pacientes cuando empezamos a abrir de nuestro lado, del lado de donde ha ponido el puerto, porque en estos casos tiene que hacer un cierre de toda la línea mediana. Caso contrario, el paciente va a desarrollar una hernia en lo postoperatorio más grande que tenía en lo preoperatorio. Entonces, yo pienso que en estos pacientes, por donde entramos, no es un plan de fuga cambiar para el espacio retromuscular. Lo que se puede hacer es que en lo lado contralateral, se quiere hacer una disección más amplia, puede hacer un ribs del otro lado, porque no va a tocar en la línea mediana, no va a tener problemas por la línea mediana. Tiene que hacer el cierre y poner una malla. Entonces, en ese caso, yo pienso que puede ser. No es lo ideal, porque estamos planeando hacer una cirugía peritoneal, pero puede ser. Pero a mí no me gusta entrar en este espacio y crear esa fraqueza en la pared abdominal, haciendo este cruzamento cuando ha planeado hacer una cirugía de espacio preperitoneal. Perfecto, excelente, Cristiano, y opino lo mismo, y es una charla que hemos tenido en quirófano con los residentes y los fellows del hospital, por eso fue la pregunta. Andrés, excelente los videos, la realidad, muy lindos, muy didácticos, y la pregunta que te quiero hacer con respecto al ITEP, que es una técnica que estamos desarrollando también en el hospital, y siempre nos preguntamos lo mismo, y probablemente en el panel, digamos, en los participantes haya alguna pregunta similar. Cuando cierras la fascia posterior, en definitiva lo único que cerramos es el peritoneo. Y eso, ¿pensás que eventualmente en el largo plazo puede traer algún tipo de trastorno de funcionalidad de la pared abdominal? Porque en definitiva, al no cerrar la vaina, y en los primeros casos lo intentamos hacer cerrando la vaina y el espacio se achica mucho, y la realidad es que el hemoperitoneo no permite que hagamos un cierre completo. A todos les he preguntado siempre lo mismo, ¿qué pasará en el futuro a largo plazo con la funcionalidad de la pared abdominal? Y nuevamente a los dos, muchísimas gracias. No, en absoluto. En nuestra opinión, desde el punto de vista estrictamente técnico, la maniobra lo único que persigue es aislar la malla de contenido del abdomen. Y no hemos visto, inclusive seguimientos muy largos, etcétera, que haya algún tipo de trastorno funcional, así como tampoco lo hay cuando hacemos TAR. Hay muchas publicaciones y muchas especulaciones en torno a la disfuncionalización de lo que algunos llamaban la cincha del abdomen, etcétera. Hoy en día hay estudios tomográficos con demostración tomográfica de imágenes e estudios funcionales que muestran que lo que uno podría inferir al seccionar uno de los planos realmente no tiene ninguna repercusión ni funcional ni anatómica en el futuro, demostrado con estudios de imágenes. No solamente esto, se están empezando a estudiar de la misma forma combinaciones de separaciones. Yo sé que esto es otro tema y que viene a ser un poco controversial, pero se están haciendo evaluaciones
tomográficas y seguimientos de imágenes en cosas como esta? La respuesta es no. El único propósito del cierre posterior es proteger, aislar el contenido visceral de la posición de la malla. Y estamos añadiendo un nuevo plano, que es la malla en sí misma, que va a representar un mecanismo de barrera, pero al mismo tiempo estamos reconstruyendo la línea media anterior, tanto, digamos, disminuyendo o reconstruyendo la línea alba, juntando los músculos, ¿ok? Sin necesidad de atravesarlos utilizando fijación transfacial, sino haciendo solamente sutura intracorpórea. Hay un elemento, y es que esto lo estamos haciendo con sutura de absorción lenta a 180 días, pero como la malla se va a integrar en el espacio retromuscular, digamos, recidiva de la diastasis, la verdad creo que es excepcional, salvo que sean muy grandes, y en esos casos la separación de componentes puede tener un valor particularmente importante. Bueno, muchas gracias. Una pregunta, antes de pasar a la pregunta del público, al doctor Andrés Hansen, y si quiere hacer algún comentario el doctor Cristiano, en referencia a la controversia referida a la indicación de TEP para las hernias muy pequeñas de la línea media, esa postura de que el abordaje laparoscópico es simple, rápido y preserva el espacio retrorectal en oposición al gran compromiso del espacio retrorectal y la falta de preservación del mismo para una hernia extremadamente chica. Por ahí se ha leído too much for too little en algún paper. Entonces me gustaría que hagan algún comentario cada uno de los dos expositores. Adelante. En mi caso, sin duda, para una hernia de 2-3 centímetros, me parece, de hecho no lo hacemos, sencillamente. Utilizamos una técnica alternativa, bien sea dependiendo de la localización del defecto, de la expectativa cosmética del paciente, de su estatus funcional, de su índice de masa corporal, utilizamos una opción diferente. Hacemos TAP ventral en algunos de estos casos, que son una evolución lógica, y si hay una expectativa, digamos, cosmética muy importante, tratamos de colocar los puertos de trabajo en lo que sería la línea suprapúbica en algunos casos, depende mucho de la localización del defecto. Hacemos cirugía abierta en defectos muy pequeños, cuando la localización es favorable y el resultado cosmético también lo va a hacer. Y tratamos de reservar el ITEP para defectos en los que realmente valga la pena. Sobre todo cuando hay coexistencia con diastasis importante, cuando son defectos grandes o cuando pensamos que vamos a colocar una prótesis grande que justifique la disección del espacio retrorectal o de ir más allá del espacio retrorectal. Muchas gracias, Andrés. ¿Cristiano? Sí, estoy de acuerdo. Yo pienso que para empezar la curva de aprendizaje, hacer hernias chicas es más sencillo para el cirujano, pero yo pienso que unas veces que hacer una ventral tap para estos pacientes en unos casos es mucho. Y hacer una ITEP para una hernia chica primaria, yo no tengo duda que estamos como destruyendo la pared abdominal, y sobre todo porque cuando vemos el vídeo de Andrés, de Igor Beliansky, tenemos que tener en cuenta que estos tipos hacen un buen cierre de la pared abdominal, pero tiene muchos cirujanos que no hacen un buen cierre porque no tienen habilidades laparoscópicas. Entonces yo pienso que nosotros vamos a tener complicaciones de ITEP, porque los cirujanos no tienen en cuenta que después de hacer una cirugía de 2-3 horas para hacer la disección, cuando están empezando la curva de aprendizaje, tienen que hacer el cierre de la pared, un cierre que tiene que seguir una técnica cirúrgica como small bites, hacer todo perfecto y que no es sencillo para la mayoría de los cirujanos. Entonces yo pienso que tiene que indicar muy bien la técnica. Sí, dos observaciones. A veces tenemos defectos muy chicos y que nos empeñamos en abordarlos por cirugía de mini invasión y terminamos haciendo otro defecto que mide 12 milímetros y que con el movimiento del trocar en la pared va a terminar midiendo 15. Eso por un lado. Y en segundo lugar, de alguna manera terminamos agrediendo un poco más a la pared abdominal de lo que lo haríamos haciendo una reparación que sea más pequeña. Y lo otro, he de confesarles que nuestro principal detractor al principio era nuestro anestesiólogo, porque decía que convertíamos una cirugía de media hora en una cirugía de 3 horas. Y tenía razón, porque nuevamente esto tiene una curva de aprendizaje grande y al principio la disección toma muchísimo tiempo, la sutura toma muchísimo tiempo. A medida que vamos evolucionando, los tiempos van disminuyendo, el número de trócares también va disminuyendo,
y podemos hacerlo en mucho menos tiempo. Pero coincido totalmente, no es sensato a veces para defectos pequeños el enfrascarse en una cirugía compleja que nos va a tomar mucho tiempo en la sala, mucho tiempo de anestesia, etcétera, y probablemente podemos hacerlo con un abordaje un poco más sencillo. Bien. Cristiano, acá están preguntando si para el abordaje tan ventral, hacer la incisión tan pegada al ligamento falciforme no da poco flap del lado ipsilateral. En lo principio de nuestra experiencia, nosotros pensábamos que teníamos que abrir como 2 centímetros más lejos del falciforme, porque queríamos tener espacio para poner la malla. Pero lo que se pasa es que estos primeros 1 o 2 centímetros de disección son muy difíciles de abrir el peritoneo sin hacer huecos o rasgaduras. Entonces lo que se pasa es que abrimos junto del falciforme y vamos a hacer una disección más amplia en el otro lado. Y cuando estamos dentro del espacio, podemos hacer el movimiento de mantener el peritoneo estable y empujar la pared abdominal y todo se diseca más fácilmente. Entonces, yo tenía la misma preocupación en el principio, pero hoy en día prefiero ir más junto del falciforme y secar 1 o 2 centímetros más para el otro lado, que llegamos a hacer un flap suficiente para hacer el cierre de la pared, porque como se pasa en la técnica transabdominal, llegamos a hacer el flap más largo donde hemos abierto el peritoneo. Muy bien. Acá nos escribe el doctor Cano para Andrés. Pregunta en qué tamaño del defecto indicaría el TAR endoscópico y hasta qué límite, ¿no es cierto? Sí, la respuesta es, pensamos que por encima de 8 centímetros se necesita, no va a cerrar sin tensión y se necesita una separación de componentes. ¿Sí? Defectos entre 5 y 8 podría ser cuestionable. Podemos hacer un TAR unilateral, cosa que luce como no muy ortodoxa, pero lo hemos hecho. Y con un TAR de un solo lado muchas veces tenemos la posibilidad de cerrar esto sin tensión. Y si tenemos un adecuado overlap podría ser suficiente. ¿El hasta dónde? Hay defectos que no son para cirugía de mínima invasión. Probablemente vemos en el algoritmo de Yuri Novitsky que cierra defectos de 15 centímetros, etcétera, haciendo robotar. La verdad, yo pienso que hay defectos que se salen un poco del campo de la mínima invasión. Una cosa es lograr un overlap muy grande y otra cosa es cerrar sin tensión un defecto muy grande. Bueno, acá Martín Rodríguez también pregunta sobre la imposibilidad de ver el contenido herniario en hernias muy voluminosas con saco con contenido con dificultad para su reintroducción a la cavidad. Siempre se puede ver y como ves es necesario abrir el saco, siempre lo vamos a abrir. Cuando es una hernia irreductible y tenemos evidencia clínica o de imágenes de contenido visceral, a veces entramos por la laparoscopia con un trocar de 5 milímetros, vemos cuál es el contenido, inclusive se puede colocar otro trocar y logramos reducir y después vamos al espacio extraperitoneal. Nuevamente luce como un contrasentido, como vieron en nuestras contraindicaciones relativas están las hernias irreductibles o encarceradas, pero no es ningún pecado hacer un abordaje híbrido y en los casos en los que hemos tenido dudas, hacemos una laparoscopia inicial con una lente de 5 milímetros y vemos qué contenido tiene o ya tenemos la evidencia con el estudio de imágenes preoperatorio. Que nuevamente les dejo un mensaje, no operamos defectos de pared abdominal de cierto tamaño sin una tomografía, prácticamente nunca. Bueno, y por último, algunos tips para facilitar el cierre de la hoja anterior, si se pueden recomendar para ambos. Esa es una pregunta interesante, de Facundo Nogueira. Cristiano. Bueno, lo ideal sería primero tener muchas horas en un simulador, tener experiencia con sutura de denudado laparoscópico, tener un robot sería lo ideal, usar sutura barbada, familiarizarse con, ustedes verán con alguna frecuencia por ahí tenemos una foto muy curiosa porque ponemos el monitor 3D y el cirujano sentado, es decir, tratamos de acercarnos un poquito a algunas cosas ergonómicas que tal vez nos daría el robot.
pero estamos suturando en el techo. Casi todos los puntos son haciendo pronación. Si ustedes recuerdan, el movimiento natural para la sutura, sobre todo en la sutura, cuando estamos trabajando en el piso, es la supinación. Y estamos acostumbrados a aprenderlo así en cirugía abierta. Pero cuando estamos cerrando el techo, es muy difícil hacerlo en supinación y casi todos los puntos son de backhand, son de pronación. Y ese es el otro tema. Tener un muy buen instrumental, un portaagujas adecuado, usar sutura barbada, mucha paciencia y mucha simulación. Gracias, Andrés. Cristiano. Sí, un poco de lo mismo. En Brasil, para ser más sencillo, se cuesta 20 millones, que son los robots. Pero lo que se pasa es, Andrés ha demostrado la posición del paciente en la mesa quirúrgica, en que aumentamos el espacio y alongamos la pared abdominal. Para hacer el cierre, el principio del cierre es la parte más difícil, porque el paciente es muy lejos. Entonces, lo que se hace en ese tiempo quirúrgico es cambiar la posición del paciente en la mesa, porque se llega un poco más cerca. Entonces, para empezar el cierre, cambiamos un poco la posición de la tabla de la mesa quirúrgica para ayudar un poco. Los hilos barbados y el entrenamiento son fundamentales. Hay dos detalles más. Una, bajar la presión del nemo en el espacio y utilizar la mano menos hábil para deprimir la pared y tomar el punto en ese punto donde deprimimos la pared. Eso ayuda bastante también. Bueno, muchísimas gracias. Llevamos ya casi 1 hora y media. Ya hemos respondido muchas preguntas del público, quedan algunas, pero me parece que hemos, doctor Fabio Leiro, llevamos un tiempo adecuado. Yo de mi parte agradecer a la Asociación de Cirugía, a la Comisión de Cirugía Mínimamente Invasiva de la Asociación Argentina de Cirugía y por supuesto a los expositores, Andrés Hansen, a Cristiano Klaus y a los dos comentadores, muy agradecido, también al público que tenemos todavía 160 y se ha mantenido en ese número en forma permanente. No sé si Fabio Leiro quiere cerrar. Bueno, gracias Germán. Sí, agradecerle a los doctores Hansen y Klaus por las excelentes presentaciones y además por lo práctico y por la manera sencilla de explicar procedimientos que incluso para uno que no hace este tipo de cirugía pueden resultar complicados de entender. Así que bueno, también agradezco a los dos comentadores, a todas las personas presentes y los invitamos a los interesados en nuestro próximo seminario web que va a ser el 20 de julio sobre patología hepatobiliopancreática. Así que no mucho más, los despido, buenas noches y muchas gracias a todos.